Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, el 21 de la sexta edición del encuentro anual sobre jurisprudencia europea del European Law Institute. Nos vamos a ocupar en él de un tema ciertamente interesante, transparencia y acceso a la información pública. Es el tercero de los seminarios de esta edición que se dedica al derecho administrativo. Y bueno, pues algo que nos congratula, aunque es cierto que esto nos ha impedido poder participar en todos ellos porque dos se han celebrado simultáneamente, pero bueno, también es una buena noticia que se vaya ampliando el número de seminarios dedicados a nuestra disciplina. Ciertamente la transparencia tiene mucho de moda, de mito, de marketing y también en el ámbito de la Unión Europea, donde en pocas ocasiones se utiliza pues, más como estrategia que como realidad, incluso por parte de las instituciones, y esto está teniendo su reflejo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y precisamente sobre ello vamos a reflexionar. Además, yo creo de una manera verdaderamente interesante porque los panelistas a quienes ahora voy a presentar no pertenecen todos a la misma disciplina, sino que vamos a tener una visión variada desde diferentes disciplinas jurídicas, lo cual, bueno, pues yo creo que, como digo, va a hacer que sea más interesante. Vamos a hacer la sesión de la siguiente manera. Los cuatro panelistas van a presentar en un tiempo aproximado de 10 minutos, si es un poquillo más tenemos margen porque solo hay cuatro, su comentario, su reflexión acerca de las sentencias que han seleccionado y a continuación haremos un debate abierto, un coloquio abierto con todos los participantes, al cual pues desde ya les invito. En primer lugar, vamos a comenzar dando la palabra al profesor Alfonso Egea de Haro. Él es profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Público y Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y va a reflexionar sobre el derecho a la información pública y el derecho al recurso a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de enero de 2021. Alfonso, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Isaac. Buenas tardes a todos. Si me permitís, voy a compartir pantalla para de esta manera manejar todos la misma información. Indicadme, por favor, si hay algún problema. Creo que podéis ver la presentación, ¿cierto? Cierto, sí, si le das a ampliar. Vamos a ampliarlo para que se pueda ver. Ahora bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues yo voy a comentar una sentencia reciente de 14 de enero de 2021 que de alguna manera nos puede servir incluso para, he visto que alguno de los compañeros que estaba en la sesión anterior ha tratado pues un tema colindante que es el de acceso al recurso de anulación y de alguna manera la sentencia que voy a comentar yo trata también este tema. De manera general, el modo en el que he leído la sentencia tiene mucho que ver con un desequilibrio que se produce, ¿verdad?, entre ese derecho a la información, ese principio de transparencia, la gestión pública y después la limitación que nos encontramos a la hora de hacer un control jurisdiccional de la actividad de la administración, ¿no? Esta es una sentencia que trata acerca de una cuestión prejudicial sobre la interpretación del convenio de Aarhus sobre materia medioambiental y el derecho de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a la justicia, y que presenta la peculiaridad que además se hace una revisión de este convenio pues, a la luz también de la interpretación que se hace de los derechos relevantes de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, pues como podéis imaginar, el de tutela judicial efectiva principalmente, y también en la plasmación que el texto del convenio ha tenido pues, en derecho derivado, ¿no? Fundamentalmente en la Directiva 2011/92 en la versión modificada del 2014. El supuesto, de hecho, la verdad es que nos lleva o confirma la idea de que la Unión Europea no es una comunidad de derecho principalmente, porque no tiene el glamour que nos puede llevar a pensar que se van a derivar de él grandes principios ¿no? generales en cuanto a la aplicación del derecho de la Unión Europea. Fijaros, es una sentencia que trata sobre un asunto que consiste en la solicitud de la ampliación de una granja porcina. Algo tan simple como esto pues da lugar a un procedimiento administrativo para la concesión de licencia, un procedimiento pues de participación público y en donde se da información y se permite la participación de lo que se define como público en sentido general, sin ningún tipo de cualificación. Cualquiera podía participar de este procedimiento. Se informa a todos los que participan además que entiende el ayuntamiento que era responsable para conceder o no esta licencia para ampliar la granja porcina,
pues que no era necesaria una evaluación de impacto medioambiental. Se viene a conceder esta autorización y nos encontramos ante pues, el recurso que presentan inicialmente en sede nacional, pues 4 recurrentes, uno, persona física particular, que tenía pues como principal interés o la motivación del interés el que era pues una veterinaria que participaba en varias asociaciones de defensa de los derechos de los animales. Junto a ella nos encontramos a otros 3 recurrentes, que en este caso sí vienen a ser pues asociaciones de interés, de defensa de interés colectivo, en concreto de protección medioambiental, como podéis imaginar, ¿no? El tribunal administrativo competente pues viene a no admitir ninguno de los 4 recursos que presenta el recurrente particular, por entender que no era un público, no venía a ser miembro, vamos a decirlo de mejor manera, miembro de un público que tuviera un interés legítimo, que fuera un público interesado en la decisión que se adopte en esta concesión de la licencia. Y en el caso de la no admisión de los recursos presentados por las 3 ONGs de protección medioambiental, el tribunal entiende que al no haber participado en la fase de toma de decisiones, pues no cualificaba para poder presentar este recurso. Junto a la inadmisión, pues se eleva la cuestión prejudicial ante el tribunal. En realidad son hasta 6 cuestiones prejudiciales, pero que las podemos resumir en 2 grandes bloques, ¿no? La primera cuestión prejudicial tiene que ver con la interrogante relativa si, en base al convenio de Aarhus y en el contorno que antes señalaba de la Carta de Derechos Fundamentales y de las directivas también en esta materia, podíamos entender que había un derecho general de acceso a la justicia por parte del público en materia medioambiental, ¿no? En relación a las actuaciones administrativas que pudieran tener un impacto en materia medioambiental. Y el segundo grupo de cuestiones prejudiciales tenían que ver con el hecho de, teniendo en cuenta que es el legislador nacional el que va a configurar este derecho a recurso en buena medida, tal y como establece el convenio de Aarhus, es posible que este legislador pueda establecer algún tipo de requisito, como por ejemplo el que establecía la legislación neerlandesa, que es la que interpreta el tribunal que eleva la cuestión, relativa a que quien no hubiera participado en la fase decisoria viniera a ver precluido su derecho a presentar un recurso contencioso administrativo. Bueno, pues en términos normativos lo que nos encontramos es, para decidir sobre estas cuestiones, es el convenio de Aarhus, donde, como sabemos, el artículo 9 pues, viene a reconocer el derecho a poder acceder a la justicia a partir de aquellos recurrentes que pudieran alegar un interés suficiente y una lesión de sus derechos, ambos términos definidos por parte de la normativa nacional. Y lo que es interesante es que, lógicamente, este artículo 9.2 además establece algo así como un recurrente privilegiado, que sería pues, aquellas ONGs dedicadas a la protección medioambiental, ¿no? Y registradas de conformidad también a la normativa nacional. Por lo tanto, la configuración de recurrente que tiene acceso a la justicia para controlar esta actividad administrativa descansa muy mucho en el legislador nacional. Tenemos también el tercer párrafo de este mismo artículo, en el que se viene a señalar que la definición de público, de miembro de un público interesado, esta cualificación para poder acceder a la justicia, pues depende fundamentalmente del legislador nacional, que establecerá pues, los procedimientos administrativos y judiciales que estime oportuno. En ejercicio de estas competencias, pues el legislador neerlandés lo que hace es establecer un sistema claramente asimétrico, por el cual nos encontramos que, en primer lugar, pues en la fase de decisión pues da a una amplia legitimidad, permitiendo al público en general participar en el proceso de decisión, y sin embargo restringe notablemente la fase de acceso a la justicia, la fase de control jurisdiccional, porque exige no solo que haya un interés afectado, un derecho afectado, sino que también exige que quien recurre, quien acude al órgano jurisdiccional,
haya participado previamente en el proceso administrativo por el que se adopta la decisión, ¿no? La normativa de derecho derivado en el contexto europeo sigue en buena medida también pues el convenio de Aarhus y establece dos categorías de público, y el que denomina público interesado pues requiere una afectación, ¿no? Antes hablábamos de esos criterios a los que nos enfrentamos, ¿no? Cuando se quiere plantear un recurso de anulación de afectación directa individual, ¿no? De alguna manera la normativa europea vuelve a recuperar este concepto de público afectado, pero viene a respetar también ese privilegio para las organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente, ¿no? Siempre cumpliendo los requisitos previstos en la legislación nacional. Independientemente de la decisión que toma el Tribunal de Justicia, y que voy a compartir ahora en un segundo, lo que antes me gustaría también discutir con vosotros es que a pesar de las circunstancias de este hecho concreto, la decisión que al final va a tomar el Tribunal de Justicia puede que tenga consecuencias que vayan más allá de este caso particular, como es obvio por otra parte, ¿no? Y son cuestiones que aparecen a la luz de la lectura de esta sentencia, ¿no? Aquí tenemos algunas, ¿no? ¿Sirve la participación en un procedimiento administrativo para justificar un interés legítimo en vía jurisdiccional? Esta es una pregunta que quizás la tengamos que resolver, y adelanto ya una de las conclusiones de esta reflexión en base al concepto que tengamos de administración pública y de lo que entendamos que debe ser la gestión pública, y sobre todo esa visión de gobierno abierto, de gobierno en el que la transparencia y la participación de la ciudadanía pues, es un elemento definitorio, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos mantener, que es algo que se planteó también en la discusión de la sesión justamente anterior, ¿no? Un desequilibrio, esta simetría entre un reconocimiento muy amplio del derecho a la información y un notable carácter restrictivo en la interpretación del acceso al recurso, al control jurisdiccional? ¿Hasta qué punto también esta interpretación pues va a respetar el reconocimiento y la interpretación de los derechos fundamentales recogidos en la Carta? ¿Cuál es en última instancia el bien jurídico que se está protegiendo con esta configuración del derecho a la información y esta configuración más restrictiva del derecho a la vía jurisdiccional, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico que parece que en unas ocasiones está principalmente ligado a dar entrada a determinados actores cualificados en el proceso decisorio, porque así interesa, lógicamente, al poder competente, ¿no? ¿Y cuáles son las limitaciones que, en definitiva, a la luz de lo que antes presentaba, este marco jurídico que está anclado en las decisiones que da el legislador nacional, pues cuáles son las limitaciones que tiene este en razón a las respuestas que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, pues pasamos a estas de manera muy rápida. El Tribunal de Justicia lo que viene a responder es que, de la interpretación del marco normativo que antes les presentaba, pues lo que podemos concluir es que no hay ningún tipo de traba al hecho de que se limite el acceso a la justicia, la solicitud de control jurisdiccional, la actividad de la administración, a los miembros del público en general. No se deriva ni de esta interpretación del convenio de Aarhus contextualizada dentro de la directiva, dentro también de la Carta de Derechos Fundamentales, un derecho al recurso. Sí es cierto que, y en respuesta al otro conjunto de cuestiones prejudiciales, el Tribunal entiende que el convenio de Aarhus y el resto de normativa europea sí se opone al hecho de establecer algún tipo de requisito adicional para aquellas organizaciones no gubernamentales consideradas público interesado y que están registradas de conformidad a la normativa del Estado en el que desarrollan sus funciones, ¿no? De esta manera, lo que tenemos es básicamente una remisión al legislador nacional para que tome las siguientes decisiones. Y extrapolamos una serie de consecuencias de lo que estoy señalando y voy concluyendo ya.
lo que tenemos es una interpretación muy restrictiva del acceso a la justicia, porque requiere esa cualificación del público como miembro del público interesado para tener legitimidad activa para poder presentar el recurso. Esta restricción no opera en el caso de encontrarnos con ONGs que vengan a tener como objeto de actuación pues, la defensa, la protección medioambiental. Pero lo cierto es que al mismo tiempo el tribunal señala que el legislador nacional, en base al marco del Convenio de Aarhus, es libre para determinar bueno, qué se entiende por público interesado, cuáles son los requisitos que tienen que aplicar para que un individuo pueda recurrir en fase jurisdiccional. La cuestión entonces es la siguiente. ¿El legislador nacional podría aplicar un esquema similar al que nos encontramos con las organizaciones no gubernamentales de protección medioambiental? Y me explico. En el caso del legislador neerlandés, el tribunal le dice que no puede establecer criterios adicionales, como por ejemplo el haber participado en el procedimiento administrativo. Pero el tribunal también dice que el legislador nacional puede establecer el nivel de acceso que determine al control jurisdiccional por el resto del público considerado interesado. Pero en este segundo sector podría establecer, sin embargo, algún tipo de requisito, como pueda ser la participación en el proceso decisorio previo, para que un miembro del público interesado que no fuera una ONG pudiera recurrir la decisión. En definitiva, el legislador nacional, lo cierto es que se enfrenta a un dilema que es, de alguna manera, el riesgo, algo así como de justicia participativa, en la que nos encontramos ante la obligación, por un lado, de reconocer una legitimación amplia para obtener la información del proceso de decisión administrativa, pero posteriormente una restricción significativa en cuanto al control jurisdiccional, ¿no? De esta manera, el principal problema al que se encuentra, y a modo de conclusión, ya termino con esto, el legislador nacional, es que, claro, ¿cuál es el incentivo que tendría el legislador nacional para definir de manera amplia lo que se entiende por público interesado, cuando la definición de público interesado no va a permitir que posteriormente establezca requisitos adicionales de acceso al control jurisdiccional? Cuando, por ejemplo, el tribunal pudiera decidir que, como ocurre con las ONGs, no se pueden establecer ningún tipo de trabas para el control jurisdiccional de aquel público que hubiera considerado interesado el legislador nacional. En definitiva, no sé si queda claro esta reflexión. La interpretación que hago de la sentencia, y es algo que quería compartir con vosotros, es que el incentivo que tiene el legislador nacional para definir público interesado de manera amplia, pues es muy reducido, puesto que posteriormente, una vez definido el contorno de lo que es público interesado, tendría quizás serias trabas para establecer requisitos adicionales si el Tribunal de Justicia interpreta de la misma manera que lo hace con las ONGs de protección medioambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, también por atenerte al tiempo, y bueno, yo creo que ha quedado demostrado ese discreto encanto del derecho administrativo que dice siempre el profesor Balaguer, un caso que sobre una granja porcina pues ha derivado en consideraciones muy interesantes. Damos paso, en segundo lugar, a la profesora Isabel Hernández San Juan, es profesora ayudante doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, quien va a hablar de la falta de transparencia de la EFSA, el cuestionamiento de la opinión científica europea en el caso del glifosato, a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia del 7 de marzo de 2019. Isabel, tienes la palabra. Gracias, Isaac. Y bueno, y gracias a todos por estar aquí a estas horas de un viernes escuchando. Y bueno, voy a aliviar un poco y a ser bastante más corta. No tengo transparencia tampoco ni presentación preparada. Y pretendo ser un poco ordenada, aunque la sentencia es muy larga, y esto no se excusa porque normalmente las sentencias europeas son farragosas y complicadas. Pero me sirve de recapitulación la última intervención, me parece, no, o la penúltima, del profesor Guillermo Martínez del webinar anterior, que creo que está escuchándome ahora, porque también versaba sobre
no la misma materia que yo, pero sí una sustancia que era objeto de la sentencia que la analizaba, que era el glifosato. Me parece haberle entendido algo acerca de las ayudas o el régimen, no sé exactamente, pero bueno, quiero empezar hilando desde ahí porque el profesor Luis Arroyo le ha mencionado, le ha comentado al final que efectivamente hay problemas o hay roces o hay dificultades de interpretación en todo lo que significa, valga la redundancia, la interpretación o el juego de esta múltiple normativa sobre el acceso a la información pública en materia de medio ambiente, la consecuente participación del público en estas materias y el acceso a la justicia ambiental. El mío sí que es un litigio climático, el que voy a comentaros un poco ahora por encima, no tanto climático, sino con relación a la cuestión climática, pero para finalizar lo que quiero decir de la ponencia del webinar anterior es que se ha dicho por el profesor Luis Arroyo que efectivamente Aarhus es incompatible no ya con el 263, que es el que permite interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que sería incompatible incluso con todo el tratado, ¿no? Pero el caso es que la Unión Europea ha firmado, quiero decir, está comprometida y tiene que cumplir Aarhus también, ¿no? El caso es que en la sentencia que yo comento, efectivamente es del 7 de marzo de 2019 y hace alusión a un recurso que planteó un toxicólogo, un químico, el señor Anthony Tweedale, contra determinadas actuaciones de la Autoridad Alimentaria, la EFSA, ¿no? La Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, en materia de todo lo que es el asesoramiento científico y la conformación de informes científicos que van a dar lugar luego a esa competencia ejecutiva de la Comisión Europea, quien autoriza, modifica o anula determinadas sustancias como es el glifosato o interviene en los procedimientos que bien conoce el profesor Luis Arroyo, autorización, modificación o anulación de autorizaciones en estos procedimientos complejos como son los de medicamentos, organismos modificados genéticamente, pesticidas, fitosanitarios. Es en último término la Comisión Europea. O sea, la Comisión Europea solo se sirve del asesoramiento científico de la agencia, ¿no? Entonces, en este caso, la sentencia que yo analizo, repito, es sí que anula, haciendo uso del 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la actuación de la Agencia de Seguridad Alimentaria por no ser transparente o lo debidamente transparente en la determinación del riesgo de un producto determinado. Y hasta tal punto es importante, a mi juicio, creo, esta sentencia, que ha dado lugar a un nuevo reglamento de la Unión Europea que ha modificado a su vez lo que es el Código General de la Seguridad Alimentaria Europeo, el reglamento del año 2002, el 178/2002, que rige desde el acontecimiento de las vacas locas que tanta perjuicio supuso para la Unión Europea, pues ese reglamento estableció los principios de la legislación alimentaria, creó la Autoridad de Seguridad Alimentaria y establece una serie de procedimientos, entre ellos todo lo que es la evaluación del riesgo, la comunicación del riesgo, la identificación primero del riesgo, hasta el punto de evaluarlo, dándole un calificativo al final y sobre todo la comunicación del riesgo a los ciudadanos, ¿no? No en vano el profesor Méndez Resac, cuando comenta en su libro también ya de hace unos años, 2015, que el derecho de la seguridad alimentaria es el derecho de la información, solamente está, bueno, no solamente, es un libro muy interesante con muchos capítulos, analiza de manera detallada lo que significa la seguridad alimentaria y es básicamente datos y básicamente información y sobre todo información científica, ¿no? Entonces, esta sentencia, como digo, ha obligado a una recapitulación, digamos, a un repensar lo que es la seguridad alimentaria para ampliar el foco de lo que es o cómo se realizan estos procedimientos de determinación del riesgo y sobre todo de la comunicación del riesgo luego, y ha creado este reglamento 2019/1381 de 20 de junio de 2019 que no solamente modifica el reglamento de seguridad alimentaria que he dicho de 2002, sino otra serie de reglamentos. Bueno, también es una norma muy extensa,
Y bueno, me parece desde este punto de vista importante por la innovación que produce en el ordenamiento jurídico europeo, ¿no? Por otro lado, o en el mismo sentido, es importante por la circunstancia que vivimos, el cuestionamiento de una mayor transparencia en lo que es la información científica sobre todo, ¿no? No sé si leíais ayer en el diario, yo lo leí en El País, pero a veces también lo sacó, hay todavía preguntas importantísimas sobre o que tienen que ver con la gestión de la ciencia o de la información científica con la pandemia. Hay todavía búsqueda del origen, que todavía no se sabe si achacarle al mercado de estos mercados húmedos asiáticos. Bueno, en fin, esto también me ha hecho recordar que posteriormente a esta sentencia del 2019, en el año 2020, con la nueva política que la comisaria von der Leyen ha denominado la Bauhaus alimentaria, ha dictado dos nuevas comunicaciones que, como digo, son de marzo de 2020 y son posteriores a esta sentencia, donde una de ellas se llama, me parece algo así, de la granja a la mesa, es otra vez sobre la seguridad alimentaria, y la otra comunicación es sobre la biodiversidad, pero ambas no van separadas, van unidas. Entonces, una de las cuestiones importantes de este nuevo enfoque o apertura de la nueva seguridad alimentaria que la Unión Europea está pensando es la conexión con otro tipo de sectores de Europa, que es la sanidad animal, la sanidad vegetal, con lo cual no pueden ir desunidos. O sea, la zoonosis o los tratamientos veterinarios, toda esta cuestión del el ecosistema humano o la seguridad de los alimentos para la salud humana o el medio ambiente, en estas nuevas comunicaciones lo que pretende la Unión Europea es ampliar el foco para unir más elementos que puedan llegar a influir en la seguridad alimentaria. Entonces eso me parece importante para relacionarlo con esta sentencia que analizo, que en definitiva, ya termino, lo más importante que destaco de ella es la determinación que realiza del interés público de estos informes, ¿no? De todos los informes científicos en todas las etapas y que se tengan que hacer públicos por parte de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, lo considera el tribunal como que tienen un interés público, no llega a decir superior, pero tienen un interés general y un interés público, ¿no? Entonces, para mí es importante que la sentencia diga esto porque yo lo que veo es que ha obligado a una mayor transparencia en el asesoramiento científico, ¿no? No olvidemos que la Agencia de Seguridad Alimentaria también ha sido muy criticada en el pasado o en algún momento criticada en materia de biotecnología, por ejemplo, con determinados informes científicos a los que le tachaba de junk science, ¿no? O sea, como que no era una ciencia top, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién controla al controlador? ¿O cómo controlamos ¿Es simplemente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la última palabra en la ciencia o en el riesgo de un alimento o de un pesticida? ¿O puede haber otro organismo internacional que se superponga y a la misma vez vigile a la agencia europea? Porque además el sistema de las agencias de seguridad alimentaria son un sistema en red, es decir, las agencias europeas de cada Estado miembro, incluso interiormente en nuestro país, las agencias de seguridad alimentaria autonómicas, en todo este sistema multinivel, hacen caso, hacen caso o están intercomunicadas, y las alertas, las crisis, las opiniones científicas, las comunicaciones que realiza la europea influyen como una red, con una corriente de transmisión continua a todas ellas, ¿no? Entonces, no me quiero ya divagar demasiado más y quiero ya hacer el paso a otro compañero, pero en definitiva es lo que quería contar. Y no, estoy mirando a ver si no se me queda algo. Bueno, la importancia de Aarhus también, insisto, ya lo he dicho antes, pero no creo o por lo menos no sé si lo he entendido mal antes. Yo veo que es como normativa de acción
a la información pública en materia de medio ambiente más restrictivo que las normas europeas, la directiva de 2003, el reglamento. Hay un reglamento que se analiza en mi sentencia que es específico de solamente acceder a documentos de las instituciones europeas y de sus organismos, que entraría también en juego aquí por los informes de la agencia, no ya si son, van a afectar al medio ambiente o no, sino como simplemente accesibles a los ciudadanos. Y bueno, quiero decir, es una normativa diversa, fragmentada, multinivel, pero aplicable al fin y al cabo y en vigor. Entonces, yo creo que de aquí en adelante, sobre todo también por el Tribunal Constitucional Alemán, la última sentencia famosísima del 20 últimos de abril, 28-29, sobre la ley de cambio climático en Alemania, que toma muy en consideración la cuestión de la información científica para conseguir la neutralidad climática a la que se quiere llegar con estos objetivos políticos y legislativos que nos estamos dando todos en nuestro país ahora, últimamente ayer, pero también en todo el territorio de la Unión. Y nada más. Gracias. Ya os dejo aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Vamos a pasar de la transparencia en el ámbito del medio ambiente a la transparencia en el ámbito económico-financiero y comenzamos en este segundo bloque con Francisco Hernández. Él es becario de la Caixa en el Graduate Institute of International and Development Studies y va a hablar sobre inviolabilidad e incautación de archivos en los bancos centrales con motivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2020. Adelante, Francisco. Vale. Creo que deberíais de ver ya la pantalla. Efectivamente, vale. Pues antes de todo y antes de empezar, me gustaría agradecer a los organizadores el esfuerzo de traernos a todos hoy aquí, de reunirnos y el esfuerzo organizativo. Yo quería hoy comentaros la sentencia Comisión contra Eslovenia. Es un asunto que resuelto recientemente el Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 2020 en la información de gran sala. En los 10 minutos que tengo atribuido, me gustaría hacer primero unas pequeñas consideraciones generales para entender un poco el contexto general de la sentencia, pasar a hablar de las conclusiones de la abogada general y la sentencia, analizar brevemente algunos aspectos significativos y pasar a algunas conclusiones. Respecto a la consideración preliminar, simplemente recordar dónde nos estamos moviendo y sobre todo teniendo en cuenta que posteriormente Adrián Rubio abordará también este tema respecto de sus comentarios de la saga de las sentencias del Espíritu Santo. Estamos en un marco administrativo muy singular porque, por un lado, los bancos centrales nacionales siguen siendo organismos de derecho nacional, pero que se produce un desdoblamiento funcional respecto a su participación, como ustedes saben, en el sistema europeo de bancos centrales y en el eurosistema. El Tratado de Lisboa es un poco confuso porque al sistema europeo de bancos centrales le atribuyen el 127 del TFUE la función de la estabilidad de precios, pero sin embargo, como no todos los estados tienen el euro como moneda, y muchos de ellos no la van a tener, se habla a partir de Lisboa del eurosistema, es decir, todos los bancos centrales nacionales que tienen el euro y el Banco Central Europeo, que son los que el 282 del TFUE le atribuye la política monetaria. En ese contexto híbrido, porque los gobernadores de los bancos centrales nacionales pasan a ser automáticamente parte del Consejo de Gobierno del BCE, y al BCE, que es una institución europea, pese a todo el debate que ha habido muchos años atrás, a partir ya de Lisboa, nos estamos moviendo en un contexto administrativo muy peculiar de intensa cooperación. El caso comienza esencialmente con unas denuncias sobre abuso de poder que se originan en la reestructuración bancaria que se hace en el 2013 en un banco esloveno y que acusan al gobernador del Banco Central esloveno de haber participado. Hay una serie de intentos por parte de la Fiscalía eslovena de entrar al banco y finalmente, pese a que las peticiones no son atendidas, deciden el 6 de julio de 2016 incautar diversos documentos. Todos los documentos que encontraron, físicos y electrónicos, desde el año 2012 al año 2014, porque los hechos ocurrieron, los supuestos hechos ilícitos, en el 2013. El BCE, en ese mismo día, eleva una protesta formal y el gobernador del Banco Central esloveno alega las inmunidades de la Unión Europea, del BCE, contra su Estado, contra Eslovenia, para que no se lleven los documentos.
El BCE lleva a cabo una serie de recursos a nivel nacional, remonta hasta el Tribunal Constitucional Esloveno, que el 19 de abril de 2018 le rechaza plantear incluso una cuestión prejudicial a Luxemburgo. Finalmente la comisión se decide a iniciar un procedimiento por infracción, que es lo que aquí estamos ahora comentando. Respecto comienzo por tanto ya con el propio caso, es decir, la abogada general Kokot empieza y el Tribunal de Justicia replica la misma estructura, hablar del concepto de archivo. Estamos dentro del protocolo 7, las inmunidades y privilegios de la Unión, y estamos dentro de ese contexto de que es un archivo protegido por las inmunidades del protocolo 7. La abogada general Kokot y el Tribunal de Justicia entienden que es un concepto autónomo del derecho internacional, pese a que la Unión Europea es una organización internacional y por tanto cabría esa primera duda. El tribunal llega a la conclusión de que los archivos que incluso se encuentran fuera de la sede de la institución en cuestión que ha elaborado esos documentos, e incluso como ahora veremos, documentos que no ha realizado ni siquiera, en este caso, el Banco Central Europeo, se encuentran amparados por la protección de las inmunidades de la Unión Europea. Simplemente aquí, al final, hablar levemente, porque no es el objeto de lo que aquí nos reúne, que es la cooperación leal. Por primera vez el Tribunal de Justicia incorpora el principio de cooperación leal con el Banco Central Europeo, que va a tener, a mi juicio, una gran importancia respecto de luego los litigios que se puedan originar en un futuro respecto de la tentativa que tuvo el Tribunal Constitucional alemán en la famosísima sentencia ya de 5 de mayo de 2020 de ordenar al Bundesbank no participar en el PSPP. No tiene nada que ver, pero es importante que la sentencia ya lo invoca. Aquí os pongo la definición de archivo que da el Tribunal de Justicia. La definición parecería inocente porque es una definición que se inspira claramente en el reglamento 354/83 de archivo histórico. Pero, curiosamente, lo que subrayan en rojo plantea grandes problemas, porque entiende que también aquellos documentos que guardan relación con el cumplimiento, en este caso de la Unión, también estarán protegidos, lo cual expande el concepto de archivo a no solamente a los documentos que realice o que hayan producido. Respecto al análisis que pretendo hacer de la sentencia, es importante señalar brevemente que es curioso cómo las instituciones nacionales se niegan a plantear una cuestión prejudicial. Esto es algo bastante sorprendente porque el 267 del TFUE, como sabemos, plantea la obligación de plantear la cuestión prejudicial cuando sus resoluciones no sean susceptibles de posterior recurso. Sin embargo, todos los tribunales eslovenos a los que acude el BCE y no el Banco Central esloveno rechazan plantearlo. Aquí se plantea naturalmente que si entendemos que un archivo que, por ejemplo, es del Banco de España, que lo ha realizado el Banco de España y que consta en sus archivos, podría interpretarse que el concepto de archivo, tal y como define el Tribunal de Justicia, se podría entender que también incluye a los archivos, a los documentos que ha elaborado el Banco de España. Esto, claro, a mi juicio, desplaza las leyes nacionales de transparencia, puesto que obliga a que se ajusten a los criterios de transparencia que tiene el BCE, problemáticos porque el Tratado de Lisboa solamente le exige transparencia cuando ejerce funciones administrativas, que en el año 2009 no era concebible la supervisión bancaria y que, por tanto, el BCE solamente se encargaba de la política monetaria, que el requisito de transparencia es menor que la supervisión bancaria. La legislación española, la ley de transparencia, somete al Banco de España a la ley de transparencia y es verdad que la ley 40/2015, en la disposición adicional 19ª, reconoce una subordinación al ordenamiento europeo respecto al Banco de España. Curiosamente, unos días antes de que la sentencia se publicara, entró en vigor, como saben, la Convención de Tromsø. La llamaremos Tromsø a un riesgo de cometer apropiación cultural para un poco simplificar la pronunciación. La convención es muy interesante. España efectivamente no la ha firmado, no la ha ratificado, pero 3 países que tienen el euro como moneda, Estonia, Finlandia y Lituania, sí lo han hecho, así como Suecia y Hungría. Bélgica y Eslovenia lo han firmado en la convención, pero no lo han ratificado aún. La Convención de Tromsø es un ejemplo del derecho administrativo global o incluso del derecho transnacional, en tanto que establece, como saben, ya la obligación de que cada parte garantizará el derecho de todos a acceder a los documentos que se encuentren en manos de autoridades públicas. Cabría plantearse
Si alguien en alguno de estos países reclama una información que esté en posesión de los bancos centrales nacionales, sí se estaría socavando precisamente la interpretación que acaba de hacer en esta sentencia y cuál es la relación entre el cumplimiento que tienen que hacer los Estados partes de la Convención con sus obligaciones en base al derecho de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay una jurisprudencia que se consolida en el año 2016, como saben, en un caso contra Hungría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se fortalece y se matiza con distintas excepciones el régimen de acceso y se ampara en virtud del artículo 10 del convenio. Esta interpretación que lleva a cabo el tribunal puede ser, no obstante, criticada en tanto que es una interpretación expansiva. Como vemos, el concepto de archivo no es el que tuvieran los redactores del tratado, es una mutación constitucional, si se quiere, porque el artículo 22.1 del protocolo 7 señala que las inmunidades se aplicarán al BCE a los miembros de sus órganos y a su personal. Los bancos centrales nacionales, bajo esa denominación que ha dado de archivo, no estarían incluidos, puesto que no son órganos estrictamente del BCE, no son delegaciones del BCE en los Estados miembros, pese a la situación estrecha de cooperación. Al mismo tiempo se plantea la difícil composición respecto de si esto es un obstáculo a los documentos, porque las inmunidades siempre acaban oponiéndose frente a los tribunales que llevan a cabo investigaciones judiciales y esto subraya la necesidad de incorporar nuevos elementos, por ejemplo una comisión rogatoria en el derecho de la Unión Europea que no existe. El BCE adoptó una decisión en el año 2016 para facilitar las investigaciones judiciales y para dar acceso a los documentos, pero sin embargo la orden europea, por ejemplo, de investigación no engloba los archivos de la Unión Europea y eso sí, la Fiscalía Europea plantea la posibilidad de acceder ya a los archivos de la Unión, lo cual va a ser muy interesante. Así pues, un poco para recapitular y centrarme en el tiempo que tengo, vemos cómo el Tribunal de Justicia ha adoptado una interpretación expansiva respecto al concepto de archivo y las implicaciones que esto puede tener en el régimen de transparencia y de acceso a información. Pues muchas gracias, me quedaré aquí y para posteriormente poder hablar un poco sobre esta cuestión. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Vamos a dar paso a la última de las intervenciones a cargo de Adrián Rubio, investigador de Derecho Público Comparado del Instituto Europeo de Valencia, aunque ahora nos escucha y nos sigue y nos va a hablar desde Alemania. Él va a hacer una reflexión a propósito de la motivación en la denegación de acceso a documentos, confidencialidad razonable o desviación de poder en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia 21 de octubre de 2020. Muchísimas gracias, Adrián. Tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los organizadores por darme la ocasión para comentar esta sentencia que desde siendo administrativistas o intentando formarnos como futuros administrativistas me parece interesante. Y lejos, además, de maximizar el principio de transparencia como bueno en sí mismo, me parece que es interesante comentar este par de sentencias, la primera sentencia en primera instancia en el Tribunal General de la Unión Europea y posteriormente su anulación parcial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, simplemente quiero comenzar, bueno, voy a explicar cuál es la resolución impugnada, porque en derecho administrativo localizamos primero el acto impugnado y después vemos qué normativa aplicamos y después veremos un poco qué lecciones podemos aprender tanto de la primera instancia como de la apelación y de sus argumentaciones principalmente para continuar con unas reflexiones quizás no tanto como mi compañero Francisco desde una perspectiva institucional, pero más desde una perspectiva procedimental de derecho administrativo. Entonces, comenzamos presentando un poco el caso. La resolución impugnada es una decisión del 31 de agosto de 2016 por parte del Banco Central Europeo en la que se en la que se deniega el acceso íntegro a la decisión del 1 de agosto de 2014, de 2 años antes, por la que se suspende el estatuto de entidad de contrapartida de las operaciones de política monetaria del Eurosistema, que como bien nos ha indicado también Francisco, tiene una naturaleza jurídica peculiar porque comparte parte de la Unión Europea con los Estados miembros por parte del Banco Espíritu Santo, que es un banco portugués, pero realmente su sede social está en Luxemburgo, por tanto sigue el orden jurisdiccional, el orden jurídico luxemburgués. Además, se deniega el acceso íntegro a los documentos y decisiones de los órganos relacionados con la mencionada decisión, es decir, todos los actos de trámite y todos los actos que se formalizaron, incluidas las minutas de las reuniones, previa a la toma de decisión, que es la sustancia impugnada. Entonces, la normativa aplicada es principalmente la decisión propia
manifestación de la autoorganización por parte del Banco Central Europeo relativa al acceso público de los documentos. ¿De dónde viene esta competencia? Pues por el artículo 12.3 de los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en el que se faculta al Consejo de Gobierno del Banco Central a emitir su reglamento interno. Y en el propio reglamento interno, en su artículo 23.2, se indica, como vemos aquí, que el acceso público a los documentos redactados o conservados por el Banco Central Europeo se regulará por una decisión. Por tanto, formalmente la decisión tiene todas las garantías jurídicas que podría tener. Sin embargo, en el propio argumento del reglamento interno del Banco Central ya se anuncia en el punto 1 que la perspectiva de base, la perspectiva de presunción, será la confidencialidad de las deliberaciones de los órganos rectores y de todo comité o grupo por ellos creados, salvo que se tome la libertad del Consejo de Gobierno de autorizar al presidente la publicación de algunos de los resultados. Pongo mucho texto, pero simplemente para no cortar y pegar demasiado, sino para tener una visión holística. Sí que es verdad que todo lo que aparece en morado es a lo que me voy a centrar. Entonces, el discurso lo voy a guiar a través de las palabras clave, pero ofrezco la perspectiva general porque las normas son un poco específicas. Entonces, volviendo a la decisión, que es la principal norma del Banco Central Europeo con respecto al acceso a los documentos, en sus propios considerandos ya una perspectiva jurídica, pero sin valor, es decir, con el valor jurídico limitado, se basa principalmente en el artículo del Tratado de la Unión Europea, en el que se somete a la Administración a los principios de responsabilidad, de eficiencia, y también a la Declaración Conjunta del Reglamento sobre el acceso de los documentos de las instituciones del Parlamento, Consejo y Comisión. Y ahí se faculta también a que afectará todo a otras instituciones y órganos y agencias que no son estas tres instituciones principales. Insisto, la confidencialidad es la norma básica para el Banco Central Europeo y la argumentación jurídica en la norma se limita a hacer una referencia a la eficacia en el proceso de adopción de decisiones del Banco Central Europeo. Es decir, esta confidencialidad garantiza el buen funcionamiento del Banco Central Europeo y de su toma de decisiones, que, como sabemos, en materia de política económica, política monetaria, son temas pues, sustanciales, lo suficiente como para que haya compromisos políticos y visiones al medio y largo plazo que podrían ser comprometidas con una publicación de inicio. Después os voy a presentar algunos de los artículos más importantes que después se recogen en las sentencias. El artículo 2, simplemente para saber el ámbito de aplicación, afecta a cualquier persona del ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que tenga su residencia o su domicilio social en un Estado miembro, tiene acceso a los documentos del Banco Central Europeo. También, igual que el propio artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también se extiende este derecho a las personas que, aunque sin tener residencia o domicilio social, puedan operar de la misma forma con respecto a aquel artículo. Después, el artículo 3, definiciones. Simplemente, realmente me voy a referir a lo que Francisco nos anunció, sin hablar de los archivos, pero sí hablar de lo que constituye un documento y lo que constituyen las autoridades. Ya sabemos que hay autoridades que tienen ese doble carácter en el eurosistema de institución o autoridad u organismo nacional, pero con poder decisorio también en materia de la Unión Europea. Pero aquí sí que me quiero parar un poco en el artículo 4, que son las excepciones de esta decisión para denegar el acceso a documentos por parte del Banco Central Europeo. En particular, el punto número 1 de este artículo 4 indica que se podrá o se deberá denegar el acceso de documentos cuando se vulnere el interés público. Y el interés público se materializa en ciertos preceptos, que por cierto han sido añadidos, algunos de ellos, en 2015. Las sentencias van a citarse son el guión primero, guión segundo y guión séptimo. El primero, interés público respecto de la confidencialidad de las deliberaciones, que ya hemos visto en los considerandos. Es decir, esta confidencialidad de base, de default, que podemos decir, viene recogida en los propios considerandos y en el carácter genérico de la norma en su conjunto, no solamente en un artículo. En segundo, la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, que también aparece recogido en nuestra propia Ley de Transparencia Nacional, es decir, tampoco nos sorprende demasiado.
Y luego en el guión séptimo, la política de la Unión o de los Estados miembros respecto de la supervisión prudencial de las entidades de crédito. Esto también, tras la crisis económica 2007-2008, estas políticas del Banco Central Europeo sobrepasan la mera política monetaria, el mero control de la inflación y de los precios, para añadir esta idea de política monetaria, una política sustantiva, sustancial. Vale. ¿Qué más vamos a necesitar? Luego también señalar brevemente a modo informativo, para conocer un poco esta decisión de autoorganización del Banco Central Europeo, que la protección no solo se limita al interés público, sino también a ciertos intereses privados, en particular aquellos que tendrán cierta vinculación con las decisiones tomadas. Y veremos que esto tiene su interés. Y después, simplemente para marcar un poco el marco temporal, decimos que en el punto sexto de este artículo hablamos de que las excepciones contenidas en este artículo se aplican mientras que se pueda justificar esta excepción. Y se proponen también un plazo máximo un periodo máximo de 30 años. Sin embargo, es importante esta idea de que la justificación será también la que dará o donará un carácter temporal a la excepción y a su vigencia. Después, simplemente para señalar, el artículo séptimo de esta decisión indica y relaciona el acceso a los documentos con la motivación de la denegación. Esto nos recuerda simplemente a la motivación del acto administrativo en caso negativo, total o parcial. Nada se dice sobre el acto administrativo que concede el acceso, pero eso también nos forma parte de nuestras leyes de 2015, entonces tampoco nos sorprende desde el orden jurídico español. Vale, vamos a analizar un poco simplemente las lecciones más importantes del recorrido judicial. En primera instancia, vemos que se argumentan 6 puntos, 6 posibles vulneraciones de esta decisión, de la decisión que regula el acceso a los documentos por parte de los interesados a los documentos del Banco Central Europeo. Se refieren en 2 bloques, podemos separar las decisiones, concretamente el acto administrativo impugnado que tiene efectividad directa sobre el Banco Santo Espíritu o el Grupo Santo Espíritu, y después también las propuestas del Comité Ejecutivo. Vemos que es una diferencia no solo institucional, de órganos institucionales, sino también el carácter de la decisión, que es un acto firme, un acto administrativo que se puede impugnar en sí mismo, y también, por otra parte, actos de trámite, las propuestas, las deliberaciones internas, documentos intermedios, que podamos decir, que no tienen una eficacia directa. Vemos que hay argumentos relacionados con la obligación de dar razones, el duty to give reasons, la obligación de motivación, y por otra parte, interpretación de estas excepciones, como hemos señalado previamente. Vale, pues empezando con las decisiones propias. Las decisiones, que no lo he dicho antes, se refieren principalmente, ya que este grupo financiero está en una situación en estos años, de 2014 a 2016, de clara pérdida de liquidez, el Banco Central Europeo limita el acceso de este grupo financiero a la financiación del Banco Central. Y se determinan unos límites en la provisión de liquidez de emergencia, un cap, un límite superior, un máximo. Y entonces el grupo financiero entiende que se incumple la obligación de motivación y explica que para cumplir con el duty to give reasons se tiene que proveer de razones adecuadas, sin explicar cómo el acceso a los documentos de 2016 sobre el techo de 2014 puede minar la eficiencia de la política monetaria y la estabilidad financiera. Esta es la crítica del banco, es decir, del quien va al Tribunal General de la Unión Europea contra el Banco Central Europeo. Indica, por cierto, la Corte, el Tribunal, que la motivación tiene que ser clara e inequívoca y nos cita el Versorgungsrecht der Zahnärztekammer, una sentencia que es clara en la duty to give reasons, en la doctrina del duty to give reasons del artículo 41 de la Carta de Derechos Humanos, de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nos indica también, sin embargo, el Tribunal General, que esta obligación de motivación no tiene que ser exhaustiva, sino que sirve con hacer referencias per relationem, es decir, para simplemente señalar que la decisión surge de un marco normativo complejo.
Esto, claro, tiene cuestiones de legitimidad también y de los límites y del alcance real del deber de motivación de las decisiones administrativas. Por otra parte, también, con respecto a la interpretación errónea de las excepciones, señalan las partes pues, que la legitimidad de la confidencialidad de los procedimientos está ligada a la protección del interés público, que es lo que hemos visto en el punto primero del artículo 4, que regula las excepciones al acceso. Y en caso de rechazarse el acceso, volvemos a señalar, se vincula con el deber de motivar la decisión. Y la carga, por tanto, de probar que esta excepción se debería aplicar recae sobre el Banco Central. Como digo en el tercer punto, justificar la necesidad genuina de proteger la excepción. Vale, y con respecto a los actos de trámite, señalan las partes, en este caso el grupo financiero, que estas, bueno, en realidad señala el Banco Central, que goza de amplia discrecionalidad para determinar qué documentos pueden vulnerar el interés público y cuáles no, porque el deber de motivación recae sobre ellos. Y por lo tanto señala la sentencia del Tribunal General que el control judicial se limita a verificar simplemente si se han cumplido con las reglas procedimentales y con el deber de motivar las decisiones, sin entrar al fondo de la naturaleza propia de esas decisiones. Es decir, sería un caso prácticamente de concepto, más bien de concepto jurídico indeterminado, se cumple o no se cumple, pero no hay, es decir, no es una escala de grises, sino que en realidad lo que nos propone el Tribunal General es que va a ser algo binario. Y esto, en derecho, estamos demasiado habituados quizá a pensar de un modo binario y no tanto en una escala. Y luego también se señala por parte del Banco Central Europeo, argumentando a favor de la aplicación de la excepción, que el solicitante de acceso, el grupo financiero, podía prever, dada la condición de operador financiero, que este acceso a estos documentos podría tener un impacto directo en materia de especulación financiera con otros bancos supervisados también en este caso por el Banco de Portugal, en el caso de Novo Banco. Vale, a ver, esto creo que ya lo he dicho. Este es un argumento muy interesante que después en las cuestiones finales recogeré otra vez. El argumento del Banco Central Europeo y del Banco de Portugal, que son co-decisores en el eurosistema, indican que acceder a los documentos de preparación, a las deliberaciones previas a la toma de decisiones, podría comprometer la libertad de opinión en un futuro de los diversos decision makers. Es decir, que mostrar la deliberación, el debate interno, podría vincular o podría modificar un poco desde la perspectiva incluso de la economía pública, ¿no? O de la teoría propia de la economía del sector público, en el que los actores pueden ver modificada su actitud en virtud de ciertas presiones externas. Este caso, entiende el Banco Central Europeo que el acceso a los documentos podría ser uno de estos condicionantes para la actuación de los decision makers. Vale. ¿Qué dice el Tribunal General de la Unión Europea? Pues que con respecto a las decisiones, las razones que se han facilitado por el Banco Central Europeo para denegar el acceso no logran probar el claro riesgo para el interés público. Por lo tanto, el deber de motivación decae y por lo tanto tendría que haber acceso a esos documentos públicos. Sin embargo, con respecto al acceso pleno a las minutas, sí que es verdad que indica el Tribunal General que tiene que interpretarse de una forma muy limitada, porque aquí sí que se muestra un poco el black box del órgano decisional, ¿se entiende? Es decir, se muestran cómo funcionan los procedimientos. Por lo tanto, con respecto a la tecnicalidad de todas las minutas, sí que aplicaría el principio genérico de la confidencialidad, que como digo, es la norma de base, es la norma default. Podemos pensar lo que queramos pensar, pero del Banco Central Europeo, dada su naturaleza de institución política, y ya no solo tanto reguladora, sino también política, se presume la confidencialidad. Y con respecto, insisto, a las propuestas, que son los actos intermedios, sí que indican que no se puede proponer nuevas motivaciones para justificar las excepciones como intentó hacerlo el Banco Central. Esto ya es una cuestión más procesal, pero que hizo que decayera también la excepción. Vale. Y luego, ¿qué sucede en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en apelación? Pues cambia
da una vuelta a la tortilla y lo que pensábamos que era una protección de facto de la transparencia y del acceso a los documentos se vuelve un poco más turbia. Y ello se hace así porque el Banco Central Europeo impugna diciendo que hay una interpretación incorrecta del artículo 10.4 del protocolo, que indica que las reuniones en sí mismas tienen carácter confidencial. Y también señalan que hay una interpretación incorrecta de la excepción A, que decimos refiere a lo mismo, a la confidencialidad de las deliberaciones en relación al interés público. ¿Qué nos dice el Tribunal de Justicia? Pues que el deber de motivar las decisiones no requiere discutir cada punto relevante de hecho y derecho, sino que sirve con marcar un poco o señalar el marco jurídico aplicable. Es similar esta doctrina con respecto al duty to give reasons también del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Tampoco nos sorprende demasiado. Pero sí que nos señala que el Banco Central Europeo tiene plena discrecionalidad en la publicación de las minutas y de los documentos internos de las reuniones del Consejo de Gobierno y que es su única decisión. Y además lo marcan también en la propia motivación y en la propia esencia de la decisión que regula el derecho de acceso a los documentos. ¿Por qué? E insisto, y señalan que mostrar los documentos internos mostraría el funcionamiento interno del Banco Central Europeo y su toma de decisiones. Y por alguna razón, como es una materia sensible, entienden que es mejor no mostrar, es decir, que la transparencia no alcance esa especie de black box, ¿no?, de cómo funciona el Banco Central Europeo desde dentro. Y para ello justifica, y entiende el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal General, que hay pruebas, se ha demostrado fehacientemente que el Banco Central Europeo sí examinó individual y específicamente la solicitud realizada por el Grupo Espíritu Santo. Por lo tanto, se ha cumplido así, entienden, con el deber de motivar las decisiones, porque no ha sido un carácter universalista o generalista de decir no se permite el acceso a ningún documento, sino que en este particular caso vamos a limitar, por ejemplo, el acceso a la cuantía del CAP que hablábamos antes. Por lo tanto, entienden que ha habido algún proceso intelectual y con mostrar que ha existido un proceso intelectual y no simplemente una norma general de confidencialidad, pues entienden que el Banco Central Europeo sí que ha cumplido con el deber de motivar. Por lo tanto, vulnerando un poco el principio de transparencia que podríamos prever nosotros pues, en términos generales. Vale, pues simplemente acabo con ciertas preguntas que desde una perspectiva, como digo, más procedimental, que me surgen con respecto a este ataque un poco a los defensores más acérrimos de la transparencia. En primer lugar, quería simplemente plantear el difícil equilibrio existente entre este derecho de acceso a los documentos y la prerrogativa de confidencialidad y, sobre todo, considerada como una presunción. Implica también revisar el deber de motivar las decisiones, es decir, el duty to give reasons, y también la obligación de cuidado, de prestar atención, el duty to care, que también se exige en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Y me gustaría plantearlo, y así lo haré en la comunicación escrita, este dilema del derecho de acceso a documentos y la prerrogativa por parte del Banco Central Europeo de confidencialidad en el marco teórico de Hofeld, es decir, si es un derecho, el derecho de acceso a los documentos, ¿cuál es el deber por parte del Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo tendrá el deber pues, de facilitar o demostrar que realmente se cumple con lo solicitado y no vulnera ninguna de las excepciones. Pero si cambiamos el marco jurídico y lo pensamos en términos de privilegio, inmunidad, podríamos decir, del Banco Central para apelar a la presunción de la confidencialidad, entonces realmente no estaríamos hablando de un derecho, pero no para un caso particular, porque aquí la cuestión es ¿dónde está la presunción? ¿Cuál es la norma básica? ¿Qué se presume? ¿El privilegio y el no derecho? Por lo tanto, hablar de derecho de acceso a documentos es un poco generoso, o por contra tendríamos que poner el foco en el derecho inicial y en sus excepciones. Y este debate, por cierto, hace un año ya, hablábamos también con algunos de vosotros en otro foro sobre el COVID y en la cuestión de si realmente se anulan, si se suspenden derechos fundamentales o si simplemente se limitan, etcétera. Pero de eso ya hace un año ya cambiaron las cosas bastante o no tanto. Insisto también, bueno, pues la naturaleza de la presunción, confidencialidad o transparencia y en qué medida podemos aceptar estos límites de discrecionalidad por parte del Banco Central Europeo para determinar cuándo aplican las excepciones y cuándo no, y siendo ellos que lo tienen que motivar,
por su propia cuenta. Y luego, aquí sí que está, yo creo, mi pregunta, quizá yo creo más interesante. Esta transparencia, esta publicación de documentos se presenta como una posible amenaza para la eficiencia de la institución pública. Pero si esta eficiencia forma parte del buen funcionamiento de la administración pública, en la propia doctrina italiana sería el buon andamento, que es la traducción del principio de buena administración en la doctrina italiana, no existiría, por tanto, una contradicción en el seno del concepto de buena administración. Si por un lado pretende fomentar una relación dialógica, participativa, cooperativa entre ciudadano, en este caso banco, empresa, entidad, persona física o jurídica, y las administraciones públicas, porque si la buena administración implica al mismo tiempo esta relación dialógica, cooperativa, pero al mismo tiempo implica defender su eficiencia, pues ¿cómo podemos hablar de buena administración incorporando ambos intereses? Y por lo tanto tendríamos que pensar si necesitamos revisar la relación existente en los artículos que regulan el derecho a la buena administración, en el artículo 41 y también con el 42, más ya el derecho de acceso a los documentos. Y finalmente ya la última pregunta que me hago es si la administración debe ser o no la garante e intérprete del interés público. Y en este caso nos presenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relega totalmente de entrar al fondo de las... no evalúa las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo, sino que confía en que el Banco Central Europeo ha hecho su trabajo, porque es verdad que no ha aplicado la presunción 100%. Es decir, erga omnes, sino que es verdad que ha tapado, ha decidido que algún documento sí, otro documento no. Pero este caso no podríamos entenderlo como un caso de deferencia judicial, y en este caso es esto lo que queremos, es este el modelo que queremos. Finalmente, pues en el ordenamiento jurídico español, creo que esto me lo voy a saltar porque me parece que todos nosotros ya nos lo sabemos bien, pero alguna de las preguntas que nos tenemos que seguir haciendo es cuál es el nivel de transparencia que queremos para los actos de trámite, para los actos intermedios. Y también tenemos que pensarlo en términos generales. Ya también nos lo decía también Isabel, que relacionaba el tema de la seguridad alimentaria con el propio COVID, pues lo mismo pasaría aquí. Sucedió con el comité de los expertos durante la pandemia. ¿Quién tiene acceso a los documentos? ¿Dónde está el portal de transparencia? ¿Por qué parece que la transparencia con órganos técnicos es distinta a la transparencia de órganos políticos? Y en caso de que fuera distinta, ¿cómo la podríamos regular de una forma más clara? Y luego ya simplemente os pongo un poco la alerta de dos casos que conozco, habrá más, en materia de derecho bancario, también relacionadas con el Banco Central Europeo, en los que también se trata el derecho de acceso a la información relacionado con la motivación. Por un lado, dos eurodiputados de aquellas, de Masi, de Die Linke, aquí en Alemania, y Varoufakis, todo el mundo lo conoce. Estaremos viendo a ver qué pasa con la apelación. El abogado general, sin embargo, recomienda estimar el recurso, por tanto puede haber alguna noticia. Y se relaciona con el principio de apertura de la información por parte de organismos no gubernamentales para acceder un poco a conocer cuáles son los límites de la transparencia y cómo organismos que no son gubernamentales o públicos pueden también tener acceso a conocer decisiones políticas. Y por último, un caso similar al que acabo de tratar, Eris Invest versus el Banco Central Europeo, también con respecto a la presunción de no accesibilidad por secreto profesional de las instituciones. Aquí tiene un matiz un poco distinto. Si es interesante, el próximo año hablaremos de él también. Y puede afectar directamente a España porque el Banco Santander puede verse afectado de forma directa por las decisiones tomadas. Por tanto, será interesante ver cómo el Tribunal de Justicia valora el interés de los terceros para manifestar que la confidencialidad debe regir en este caso. Y nada, muchas gracias. Comparto Florencia, no estoy yo allí ahora, pero bueno, simplemente para compartir un poco la bella ciudad en la que tengo la suerte de vivir. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Tenemos un tiempo para el coloquio, el debate, como habíamos anunciado, y para ello podemos indistintamente o pedir la palabra a través de la aplicación de levantar la mano o directamente, como somos pocos, abrir el micro e intervenir directamente. Entonces, no sé si alguno de los presentes desea formular alguna cuestión, comentario, pregunta, crítica, incluso entre los propios panelistas, porque ha habido, digamos, interrelaciones. Si es así, por favor. Yo felicito a todos, me ha encantado. Muy bien, no sé si Guillermo, por alusiones, quiere comentar algo. Adelante, Guillermo. Sí, iba justo a levantar la mano ahora, pero bueno, ya lo has dicho tú.
Bueno, lo primero, muchas gracias a todas las intervenciones que han sido muy interesantes. Con respecto a, bueno, al convenio, a lo que se ha comentado del convenio de Aarhus, pues a lo que ha comentado Isabel, sí que es verdad que es que la aplicación que ha habido en el convenio de Aarhus en la Unión Europea ha sido muy diferente en los 3 pilares del convenio de Aarhus. Porque mientras que en la información, bueno, hasta donde yo sé, yo tampoco lo he estudiado en profundidad, pero hasta donde yo sé, mientras que la información y la participación, pues bueno, más o menos ha sido correcta, habrá habido problemas, claro, por supuesto, pero no ha sido correcta. Claro, no tiene nada que ver con lo que ha sido el acceso a la justicia, es que ya era difícil, o sea, la propia... Si no se hubiera tomado ninguna medida legislativa, ya era muy difícil aplicarlo, pero es que encima las medidas legislativas que se han tomado, sobre todo el reglamento Aarhus, pues resuelto el problema. De hecho, bueno, es que ha seguido exactamente igual. O sea, sorprendentemente se ha hecho una innovación legislativa y ha seguido igual de mal que estaba. Entonces sí que es verdad que sí, claro, no es lo mismo. El acceso a la información pues se ha respetado, yo creo, bastante más que en el tema del acceso a la justicia. Y luego de lo que ha comentado, de lo que hemos visto con Alfonso, es que es bastante interesante ver cómo cambian los requisitos de legitimación activa en el artículo 9, en el propio artículo 9 del convenio de Aarhus, cómo cambian del 9.1 al 9.2 y al 9.3. Y luego, además, no solo eso, sino que donde se deja como más libertad a los estados partes en el convenio, que es en el 9.2 y sobre todo en el 9.3, es verdad que se deja mucha libertad a regular la legitimación activa, pero es que la libertad no es absoluta. Y esto el Comité de Cumplimiento lo ha repetido muchas veces. Es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, el 9.3, que es el que más he estudiado yo, pues hay un margen bastante amplio, pero es que ha repetido el Comité repetidas veces que no es que la del acceso a los recursos tiene que ser la norma, no la excepción. Y lo que hemos visto ha sido justo lo contrario. O sea, es que el acceso a los recursos ha sido una excepción y una excepción además muy rara. Entonces, bueno, es que sigue estando ahí el dilema de qué acceso a la justicia se da, si se quiere dar más amplio o más estrecho, bueno, pero habrá que dar alguno. Aunque sea estrecho, habrá que dar alguno, y es que prácticamente no se ha dado ninguno. Muy bien. ¿Alguna otra intervención más a este propósito o en general? A mí, al hilo de esto, claro, la duda que me suscitaba es hasta qué punto, claro, una vez viendo que se está limitando el acceso a la justicia, quizás no sería mucho más razonable apostar por autoridades independientes de control en vía administrativa, ¿no? Como ocurre en el caso de España, que no sé si puede resultar razonable o no en la lógica del derecho de la Unión Europea / convenio de Aarhus, pero quizás, bueno, pues es algo, viendo las dificultades que existen, que podría funcionar, ¿no? Un control independiente. Yo quería comentar algunas cuestiones, vamos, no son preguntas, sino más bien reflexiones generales que me han suscitado vuestras distintas intervenciones. A ver si soy capaz de ordenarlas, ¿no? Claro, en primer lugar, el juego de las relaciones entre las normas generales que regulan el derecho de acceso a documentos en la institución europea y las normas particulares, ¿no? Y cómo se producen contradicciones que incluso, pues, de alguna manera pueden atentar contra el reconocimiento general del derecho de acceso a documentos del 42, ¿no? Entonces, esta era una primera cuestión. Las voy a formular por si queréis, al hilo de ellas, pues, profundizar algo en vuestras distintas intervenciones. No van específicamente dirigidas a cada uno, sino que las he agrupado con carácter general. Luego, por otro lado, en cuanto a la transparencia de la información, al hilo de la transparencia de la información científica que mencionaba Isabel, claro, aquí el choque que yo veía es hasta qué punto esa apertura, esa necesidad de transparencia de la información, porque es relevante para el interés público, no puede suponer un mayor perjuicio, sobre todo cuando estamos hablando de información tan especializada, información científica, que por tanto tiene que ver mucho, pues, con intereses comerciales, por ejemplo, no puede suponer un perjuicio en detrimento para esos intereses privados de carácter comercial, etcétera, que pueden contradecir incluso lo que se va buscando, ¿no? Y es, bueno, si, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que desvelar determinada información, quizás no me interesa y por tanto no sigo adelante con la investigación que estoy llevando a cabo, ¿no? Y por tanto no te vendo el producto o por tanto lo negocio de otra manera, ¿no? Yo creo que aquí también se puede dar un conflicto de transparencia por exceso, ¿no? Y hay que medir muy bien. Una cosa es lo que interesa al público en general, que evidentemente esto es razonable y yo creo que estamos de acuerdo, y otra cosa es hasta qué punto ese acceso excesivo, permitidme la expresión absolutamente inapropiada, pues puede suponer una vulneración de derechos e intereses que puede ser contraproducente para el objeto material que se pretende, ¿no? Pues en materia de seguridad alimentaria
o de lo que sea. Mencionaba indirectamente pues, la cuestión del COVID, ¿no? Por otro lado, yo creo que es muy relevante también el humus, ¿no? El espíritu general que late a la hora de interpretar las normas y que yo creo que varía en función de cada sistema jurídico. Y se ve muy bien en relación con la intervención de Francisco Hernández, ¿no? Pro transparencia o pro secreto, ¿no? Bueno, por una mera interpretación de un concepto de archivo, pues al final parece que estamos ampliando el acceso a la información cuando en realidad lo que estamos ampliando es el juego de los límites, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? O sea, ¿desde qué perspectiva general, qué principios generales iluminan esa interpretación de las normas? Yo creo que este es otro tema pues, que también resulta de sumo interés. Como también lo es la cuestión del desplazamiento de la normativa nacional, incluso aunque pueda ser más favorable al acceso, ¿no? Que mencionaba igualmente Francisco. Claro, o sea, desde la perspectiva interna, la duda que me surgía es, más allá de los límites específicamente contemplados en la Ley de Transparencia y partiendo de la idea de que no hay coincidencia entre los límites nacionales y los límites que se plantean en la normativa europea, pues ¿hasta qué punto se puede acudir a esos límites que están en la normativa europea para bloquear el acceso a información que, si solo se interpretara la normativa estatal, claramente sería accesible? O dicho de otra manera, ¿no se puede utilizar esta falta de coherencia entre límites precisamente para dificultar el acceso en función de quién está decidiendo? Y esto me lleva a otra cuestión, que es la que mencionaba Adrián, y es el riesgo de dejar en manos del operador jurídico de la administración, esa deferencia judicial, la interpretación de la norma cuando no hay criterios objetivos, ¿no? Claro, evidentemente, por un lado, el órgano, por su especialización, probablemente está más capacitado para ponderar, pero al mismo tiempo probablemente está más predispuesto a denegar el acceso a la información. Y esto lo digo desde la realidad práctica en el informe CIJA, en el que también participa Alfonso Egea, coordinándolo. Bueno, pues se ve muy bien cómo de todos los límites que contempla la Ley de Transparencia, el más invocado, más allá del silencio administrativo, que es no te doy la información ni te la concedo, simplemente no te respondo, son precisamente las causas de inadmisión. Entonces, dejar en manos del operador jurídico administrativo la decisión de ponderar convenientemente entre acceso y límites, pues supone claramente un riesgo en mi opinión. En fin, son una serie de reflexiones que me han suscitado vuestras intervenciones y las planteo así con carácter general por si queréis, bueno, pues profundizar en algunas ideas que vosotros mismos habéis podido plantear. Libremente podemos ir interviniendo, no sé si por el orden establecido o bueno, pues cada uno si así lo desea. Abrís el micro. Adelante, Francisco. Y yo simplemente, para aportar algo de las reflexiones primeras de la Convención de Aarhus, que es sin duda muy interesante, porque además ahora acaba de entrar en vigor, como saben, el protocolo de Escazú en el ámbito latinoamericano, que realmente es Aarhus, pero más o menos en el ámbito latinoamericano. Y yo siempre pienso que hay jueces verdaderamente malvados que plantean cuestiones perjudiciales a sabiendas de que la respuesta es imposible. Y yo creo que eso lo hace el 216 del TFUE, cuando la Unión Europea es parte de un tratado y los Estados miembros también. Y claro, le plantean al tribunal, le ponen un brete para saber cómo, por un lado, la Unión tiene que respetar esos principios, pero por otro lado los Estados miembros, que son sus obligaciones. Yo creo que aquí hay justo lo contrario que yo he intentado ver en el caso de Comisión contra Eslovenia, que es que los Estados aquí echan el bulto, le dan la patata caliente a Luxemburgo para que le resuelva un poco cuando en principio tenía que ser una interpretación conforme, o al menos saber que sus estados lo han ratificado y por tanto pacta sunt servanda, y ellos tienen que, el estado, en este caso de los Países Bajos, por ejemplo, son los que tendrán que valorar las obligaciones que ha adquirido los Países Bajos. Y luego respecto de la seguridad alimentaria, es un debate fascinante que yo creo que se relaciona por esa confusión que yo entiendo, al menos, no soy un especialista en absoluto de estos temas, sobre el principio de prevención y el principio de precaución, que en el ámbito internacional, al menos, están íntimamente relacionados, pero que el tribunal del caso Pfizer, ¿no?, la sentencia del año 2002 muy seminal de esto, mezcla. Y yo no sé si se debe al efecto Bruselas. La Unión Europea quiere imponer unos estándares, eso se ha visto en la OMC, la Unión Europea con los productos transgénicos dio luego una serie de recursos en la OMC contra Estados Unidos, que perdió, y porque quiere fijar unos estándares, y quizás los quiere fijar a toda costa. Y la manera de hacerlo es hacer unos estándares que un poco
vienen a complementar el Códex de la FAO, que vienen un poco a ir más allá de lo que muchas veces se regula en respecto, por ejemplo, a transgénicos, aunque haya una evidencia científica que en muchos estados, por ejemplo, Estados Unidos, pues no quiero ir a hablar. Pero es sin duda muy interesante esa relación que cómo se internacionaliza un tratado en el ordenamiento y cómo esa internacionalización tiene una repercusión en cómo el tribunal tiene que sortear y tiene que resolver el conflicto. Sí, bueno, que estoy de acuerdo en todo y Isaac, efectivamente es así. El propio grupo para la renovación de la autorización del glifosato, que tiene una página web en la Unión Europea, y que porque este proceso no ha acabado, o sea, la sentencia ha hecho que los informes se comuniquen, o sea, se hagan públicos, no son unos determinados que pedía este señor Tony Tweedale, pero el proceso continúa hasta 2022, además la estructura del procedimiento entero es, como conocéis todos, macro, de continuos reenvíos, remisiones, aportes de información. En esta web que digo de la renovación del glifosato que la propia empresa Bayer ha construido, y los países que centralmente, me parece que eran 4, son los que solicitan la renovación del glifosato, dicen eso, se jactan de que tienen, o sea, dosieres de 20.000 páginas, es decir, la información científica, como tú dices, Isaac, por exceso, eso el ciudadano que le llega toda esa información, o sea, no le sirve de nada, porque ni la entiende, ni la va a consultar, ni hay tiempo, ni hay nada, pero por eso es bueno eso que aportas, la creación de estas autoridades de control independientes de la Unión Europea, como mencionas, pero no solamente esta creación, o sea, la cuestión organizativa, sino también centrarse mucho en lo que el propio tribunal hace, y es decir, en la cosa sustancial, no orgánica de nuevos órganos de control o autoridades, sino que el informe o los informes estén accesibles siempre, o sea, sean transparentes y, como dice, es verdad que decía la sentencia que era la emisión de lo que ocurra usando el glifosato reviste un interés público superior. Y no solamente porque se use el glifosato y se haga con spray en los productos y luego ingieras el producto y tú te contamines, sino los efectos que eso va a producir a medio y largo plazo luego, ¿no? No es solamente la contaminación puntual o lo que el producto haga. O sea, los informes que se pretendían o lo que se quiere que se enseñe, y así se logró ante el tribunal, es los efectos de la emisión del glifosato, que emisión siempre nos suena a la contaminación de los coches o las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en este caso es el uso de un producto que es un pesticida de 40 años ya de uso en la Unión Europea. Cosa es otra, que está libre de patentes ya y que no admitiría ninguna excepción de estas, ¿no? Como ocurre con las vacunas. Muy bien. ¿Alfonso? Sí, a mí me parece muy sugerente el plantearnos, bueno, si digamos, el control jurisdiccional puede ser completado o incluso aliviado por un control administrativo. Yo creo que ahora mismo el principal problema está en la debilidad del poder legislativo, en normas cargadas fundamentalmente con valores que le pasan posteriormente la cuestión a los tribunales y se producen pues todos los juegos que estamos viendo en las fantásticas intervenciones, ¿no?, que estamos escuchando aquí. El problema sigue siendo el legislador y además anteriormente lo apuntaba Guillermo, ¿no? Tenemos normas que dan mandatos al legislador para que sean desarrolladas y el legislador no lo hace, pero el problema es que cuando viene a intervenir el tribunal, incluso pues que es la lectura que hacía de la sentencia, parece que genera pues pocos incentivos para que el legislador avance acerca de los requisitos que se tienen que cumplir para distribuir riesgos o para permitir, digamos, el acceso al recurso. Aquí hay dos alternativas. Parece ser, una es la de un control, digamos, concentrado, bien en órganos administrativos o en órganos judiciales, o bien un control más difuso.
control más difuso, donde a través de los derechos de información, de participación y de acceso a la justicia, pues digamos intervienen o hay una intervención más coral. A mí me ha gustado mucho la presentación de Isabel, porque la regulación del riesgo en sí mismo es muy complejo. Si ya regular es difícil, controlar, ejecutar la norma se me antoja todavía más difícil. Por eso creo que un control administrativo, en el contexto en el que estamos ahora, que también es que ha cambiado la administración, ha cambiado incluso la fisonomía de los derechos que tenemos, y ahora mismo tenemos algo así como derechos subjetivos, pero de bienes que son compartidos, ¿no? Que a veces se pueden fragmentar y otras veces no. Intimidad, pues seguridad, todos estos conceptos, ¿no? Requieren más una intervención más amplia, más que focalizarlo digamos en sede administrativa o en sede judicial, ¿no? Es el temor. No sabría muy bien cuál sería el resultado. Incluso desde una perspectiva ya de recurrente, se me antoja que un control administrativo previo podría suponer hasta otro coste añadido, ¿no? Incluso por la intervención que antes señalaba Adrián de, oye, los órganos, cuando toman decisiones en un contexto en el que todo es público, no toman decisiones libremente, y por lo tanto ya sus decisiones son susceptibles de poder ser objeto de recurso, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto podríamos salvar el escollo que tenemos de definir el riesgo, de controlar la responsabilidad de los distintos actores a partir única y exclusivamente de un control administrativo. Yo el acento lo pondría quizás más en el legislador. Quizás despistado, pero con una obligación real de tener que tomar decisiones mucho más concretas de las que está tomando. Muy bien, Adrián. Sí, yo solamente muchas gracias por vuestros comentarios y también, Isaac, por tu pregunta. Y siguiendo un poco la línea de Alfonso, yo me planteo un poco cuando el legislador o el dador un poco de normas es el propio ejecutivo, como en este caso, por ejemplo, las agencias o las instituciones que están que forman parte de lo que llamamos el Estado administrativo, ¿no? En Estados Unidos es bastante más notorio este debate en la materia de derecho administrativo, pero también quizás se está importando un poco al otro lado del océano. Y sí que tendríamos que plantearnos cuál es en realidad la función jurídica de la administración a la hora de ejecutar las normas dadas por sí mismos. Y curiosamente justo este es el tema de mi tesis doctoral, es intentar entender este deber de motivar las decisiones administrativas y ver un poco la granularidad, es decir, cómo funcionan las administraciones, el ejecutivo como operador jurídico, no solo ya como operador político con una voluntad que manifiesta a través de sus actos y sus decisiones, sino que juega un papel en el marco institucional más pleno, en el órgano como poder público, y sería interesante pues eso, valorar los límites de lo que la administración puede o debe hacer y si realmente el control jurisdiccional, por ejemplo, en este caso, en el caso del que os hablé, de la motivación de las decisiones, en este caso del acceso a los documentos, pues en realidad si el deber de motivar las decisiones es meramente procedimental, meramente accesorio, no accesorio, pero sí secundario o adjetivo, o si en realidad cuál es la esencia de la motivación y si esa esencia de la motivación, de dar razones, puede venir directamente del Ejecutivo. Porque si viene directamente del Ejecutivo, pues claro, surgen los problemas de que las voluntades políticas acaban traduciéndose al lenguaje jurídico. Tienen la apariencia de cumplir con los requisitos procedimentales y procesales, pero en realidad el carácter sustantivo es pobre. Y este es el caso que, por eso esta sentencia que yo decidí comentar me parece especialmente sangrante, porque me parece que el Tribunal de Justicia cae en esta falacia de convertir el deber de motivación en una cuestión binaria, en una cuestión de cómo se ha mostrado que ha habido cierto análisis de la solicitud de acceso mediante, por ejemplo, no mostrar ciertos datos numéricos, pues entonces, bueno, el deber de cuidado por parte de la administración, es decir, el deber de tener que revisar la solicitud y no simplemente responder de manera genérica, con eso ya está la denegación motivada. Y a mí eso me parece un poco confundir el plano más procesal, más quizá binario,
con un análisis más sustantivo. Y ese análisis sustantivo es el que quizás yo creo que por alguna razón o el Ejecutivo tiene miedo a hacerlo mediante la ponderación, o la ponderación ya se ha procedimentalizado tanto que ha perdido la esencia, o si este es el caso, porque el Poder Judicial no lo está haciendo en su ausencia. Y de hecho este debate es clásico en el derecho norteamericano, se está incluso viendo en diferentes niveles judiciales. Es decir, ahora hay una revolución, una pequeña revolución en los Estados Unidos a nivel estatal, porque hay algunos cambios constitucionales de las constituciones de algunos de los estados, de los 50 estados, para prohibir la deferencia judicial a las administraciones de forma inicial. Es decir, para ampliar, quizá, dicho de otra forma, la capacidad de revisión por parte del Poder Judicial de todas y cada una de las decisiones administrativas. Tampoco ese modelo me suena bueno por lo que Isaac decía, por la capacidad de expertise, por la capacidad técnica propia de la administración. Pero sí, este balance yo creo que es una cuestión que pensábamos que estaba solucionada, pensábamos que estaba muy clara, pero me parece a mí que se está volviendo a abrir. De hecho, en la revista European Public Law, el último número, hay un artículo de 2 profesoras italianas en las que dicen el deber de motivar las decisiones está en crisis. Justamente la visión que yo tengo es bien escrita hoy en día. Por tanto, creo que sí que todavía queda debate por abrir y por comentar. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra paciencia y por escucharme también a mí y por vuestros comentarios y por vuestras ponencias que han sido realmente motivantes y estimulantes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El panel anterior terminaba con puntualidad germánica, esto es agotando la media hora de descanso. Este va a terminar con puntualidad británica a las 7:30, que era la hora prevista. Os agradezco muchísimo a todos vuestras intervenciones, que yo creo que han sido excelentes. También al profesor Luis Arroyo, que nos ha acompañado en esta sesión y es el organizador de este panel amplio de Derecho Administrativo. Y bueno, pues quedamos emplazados para el año que viene. Esperamos que sigan siendo muchos los casos interesantes de derecho administrativo para ser analizados. Muchísimas gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias.